La didascalia apostólica afirma que todos los conocimientos están en la Biblia. Contradicción. En principio del siglo V, San Agustín celebra el matrimonio entre ciencia e iglesia. Agustín había primero buscado la llave de la sabiduría en la filosofía griega y latina y en Cicerón, antes de convertirse al cristianismo. Las dos búsquedas del sentido son para Agustín complementarias. Dice, la ciencia que se adquiere por la razón y la inteligencia, punto de convicciones íntimas o de reacciones espontáneas, en gran parte comunes a los individuos de una misma cultura. La reflexión moral no puede ignorar estas evaluaciones sobre lo que está bien, lo que hay que hacer. Son cosas humanas, comunes, compartidas. Y la tarea de la filosofía es, primero, cómo mejorarlas, o entonces cómo deshacerse de ellas radicalmente. Entre los disidentes, el más grande fue Platón. A lo largo de la República, su obra elabora un concepto de justicia que no le debe nada a la moralidad de su tiempo. La moralidad de su tiempo estaba fundada sobre el respeto de las convenciones, la exigencia de tratar de manera igualitaria a los ciudadanos. Pero la moral de Platón dependía únicamente de la capacidad de instaurar el orden en el alma, a partir de unos criterios de equilibrio. Hubo filósofos que trataron de reconciliar la filosofía moral con la convicción. La orientación moral estaba presente en la experiencia vivida, que se manifiesta en la evaluación de las acciones, la justificación de las decisiones. Ahí está Aristóteles en su Ética Nicomaquea. Ahí está Kant en los fundamentos de la metafísica de las costumbres. Ahí está John Rawls en el liberalismo político. Tres obras esenciales de la historia de la filosofía moral. Ahí en esta última obra, John Rawls muestra que los principios de justicia dan sentido a los acuerdos más profundos. La filosofía no es prisionera del fondo común de la moralidad. La filosofía reformula, vuelve más coherente. La filosofía tiene capacidad de crítica, de revisar la reflexión moral. Hace, por ejemplo, el estudio de la lengua, del lenguaje de la moral. Analiza los predicados como bueno, justo, valiente, ¿qué contienen? ¿Qué es eso? Analiza los normativos. Cuando decimos esto es necesario, esto es permisible, todas esas palabras de las cuales nos servimos en nuestros juicios morales. El trabajo de reformulación y de crítica de las intuiciones morales es una cosa muy delicada. Si admitimos que existen creencias verdaderas, fundamentales, que no necesitan ser ellas mismas justificadas, favorecemos un modelo. Por ejemplo, si partimos de la idea del principio de que no hay que matar, no hay que robar, partimos de un presupuesto fundamental que no necesita ser justificado. Entonces favorecemos un modelo. Pero si se nos ocurre preguntarnos, ¿y por qué no hay que matar? ¿Y por qué no hay que robar? ¿Y por qué no hay que mentir? Si rechazamos esta creencia de que hay cosas fundamentales, trataremos de justificar. También buscamos los elementos heterogéneos, incompatibles que se encuentran en nuestras intuiciones morales. Justificamos una acción porque corresponde a una obligación universal, porque es de interés personal,
o porque hace crecer la felicidad general. ¿Por qué haces esto? Porque hace bien al país. ¿Por qué haces esto? Porque me hace bien a mí. Porque cumple con compromisos particulares. Por ejemplo, ¿por qué defiendo a mi hermano a pesar de que mi hermano es un ladrón? Porque es mi hermano. Son justificaciones racionales que forman nuestra relación moral con el mundo. ¿Por qué una mamá que ve venir a su hijo de la escuela con la chamarra del otro niño no lo va a acusar, a pesar de que es un ladrón y que está mal robar? Aquí hay algo. Entran en contradicción dos compromisos. El compromiso con el no hay que robar y el compromiso con el hijo. Cuando el respeto de esas convicciones prescribe cumplir una acción cuya consecuencia puede ser desastrosa, ¿qué hacemos? Cuando esta acción lleva a violar relaciones afectivas privilegiadas, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan de este libro, Taras Bulba, donde el padre entrega a su hijo que había traicionado a la patria? Y bueno, es el hijo, pero hay la relación con el país, hay la condena de la traición. ¿Qué se hace en esas condiciones? ¿Cómo apreciar el valor de un acto sin representarse concretamente sus consecuencias? Hay una crítica que se hace a los filósofos. Miren cómo se comportan los seres humanos. Cómo se comportan es una negación viviente de todo lo que andan diciendo sobre moralidad. Los filósofos recuerdan que estas convicciones y acuerdos morales siempre tienen tensiones y conflictos. Los filósofos nunca han dicho que la moral es un asunto que se hace así como agua. Hay conflictos y hay tensiones. Existe algo irreconciliable y absurdo en la experiencia humana. Y la moralidad es algo complejo y muchas veces también es algo trágico. En nuestra época, la filosofía moral ha prosperado más que todo en los países de lengua inglesa. Parece constituir una disciplina esencialmente anglosajona. No sé si esto se debe al espíritu analítico, este espíritu que se preocupa por la claridad. Renace la relación con la noble tradición de la filosofía desde Sócrates. Hay que decir las cosas claramente. La claridad consiste en buscar sus referencias en la opinión común y a especificar los elementos que se aceptan o se rechazan. Finalmente, hablar debe ser mucho más parecido a un enunciado matemático. Los filósofos han manifestado un verdadero desprecio por el pensamiento de los demás. No se han preocupado mucho de la relación entre sus conclusiones y la opinión común. Estas costumbres intelectuales han creado un clima muy poco propicio a la filosofía moral. ¿Cómo vamos a hacer moral por la gente si ni siquiera sabemos hacernos escuchar de la gente? Y si no la escuchamos porque la consideramos como demasiado vulgar, nos escuchamos hablar y despreciamos a los demás. Consideramos la cuestión más célebre en la filosofía moral. Por ejemplo, ¿por qué hay que ser justo? No se trata de una cuestión que los filósofos han inventado para ellos mismos. Cada quien en su vida cotidiana se siente a veces jaloneado entre sus obligaciones y sus intereses. Y se pregunta, ¿de qué derecho la moral pretende reglar mi conducta? Nietzsche, ya lo vimos, rechazó toda autoridad al punto de vista moral. Pero hay que criticar el inmoralista en el terreno que él mismo escogió. ¿Saben qué es lo que hizo Thomas Hobbes? Decía, adherimos a reglas que nos obligan mutuamente, porque esto satisface nuestros intereses mejor que estar en una situación anárquica. Por eso nos conformamos a las reglas constituidas, porque vivimos en sociedad con otros. Aquel que engañamos hoy, mañana sacará venganza.
Bien, primero, no todo el que se quiere Pascal es Pascal. Don Mario, usted ha recogido sobre mí datos sueltos de ahí y allá, y con eso ha armado una biografía ficción. Permítame aclarar su linterna. 1. Sí vengo de una familia cristiana ortodoxa libre pensadora. No he perdido la fe porque no recuerdo haberla tenido. En la entrevista que me hizo Adela Salinas para su libro Dios y los escritores mexicanos, digo lo siguiente. Vengo de una casa de tradición griega ortodoxa libre pensadora. Eso significa que respetaban la tradición, pero pedían a la tradición que fuera respetuosa con su pensamiento. Recibían la jerarquía de la iglesia, bromeaban con ellos, les faltaban al respeto de manera tierna, los maltrataban suavemente y los cuestionaban. Era un respeto histórico, no un reconocimiento religioso. Mi abuelo decía de la jerarquía eclesiástica: ¿cómo los voy a respetar si yo los nombro? Me metieron a una escuela de madres franciscanas. Ahí pasé la totalidad de cursos, de los 4 a los 18 años. ¿Por qué ahí? Porque era la escuela donde las familias bien ponían a sus hijos. Podían escoger entre 2 escuelas, el liceo francés y las madres franciscanas, pero el liceo era mixto. Ahí iban los hijos de los maestros de la burguesía mediana ilustrada. Las viejas familias mandaban a sus hijas con las madres porque eran más conservadoras. La escuela no tuvo una influencia religiosa sobre mí. Más bien la escuela fue el detonador de mayores rebeldías. Nosotros, los ortodoxos, éramos los chicos malos en relación con el catolicismo. No obedecíamos al Papa. Todo el ritual católico nos parecía inaceptable. Tampoco tenían gran cosa que ver con nuestra tradición oriental. Era la barbarie en relación con lo que considerábamos como el verdadero cristianismo. Gente que, aunque no sea religiosa, se consideraba como parte de la primera iglesia. Somos los primeros cristianos del mundo. Es en la ciudad de Antioquía donde los hombres recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Esta es nuestra tradición. Había mucho orgullo histórico, pero poca creencia. Una tradición cuestionante. No la inventé yo, no fue mi rebeldía propia. Simplemente tomé lo que recibí en herencia, es decir, leer, pensar, discutir, dudar y exagerar un poco. Lo que hice fue radicalizar la rebeldía de los que me precedieron y llegué a los rechazos. Durante muchísimos años, desde la adolescencia hasta el final de la primera juventud, me consideré como una auténtica atea. Tuve un periodo radicalmente anticlerical. Ya no. Esto no significa que volví a la fe, sino que dejé en el pasado estas seguridades revertidas, a la vez que dejé esta distancia jocosa que se tenía en mi casa. Ellos se permitían el lujo de ser a la vez increyentes y respetuosos de la tradición. Yo no supe mantener este equilibrio. Fui increyente y rechacé mi historia, exageré. Y al exagerar no me di cuenta de que había escogido finalmente las soluciones fáciles. La absoluta increencia no es más que una fe nueva. Asegurar que no es igual que asegurar que sí. Simplemente volteas tu increencia. Esta etapa me duró muchos años. Y la fe, prácticamente jamás la tuve. No recuerdo tiempos de fe. No recuerdo estos grandes arrebatos. En mi casa no los había. Los observaba desde fuera y los observaba en el mundo de los católicos. La iglesia ortodoxa es una iglesia bastante mundana. No tenemos grandes santos. No tenemos esta tradición de sufrimiento y de flagelaciones. Es una iglesia que ha sido poderosa y que cuando puede anda muy cerca de los poderes. Bizancio tenía 2 cabezas, el emperador y el patriarca. Ambos andaban de la mano. A veces se peleaban, pero el imperio no podía funcionar correctamente sin su colaboración.
Con el tiempo, con la lejanía, no llegué a la fe. Creo que tengo una incapacidad ontológica para creer. Observo, luego constato, no creo. Y mientras más lejos voy, es decir, mientras más pienso y envejezco, menos posible me parece dimitir del pensamiento en favor de la fe. No tengo tampoco envidia de los creyentes. Sé que resuelven muchos problemas. Sé que de tener fe hubiera resuelto muchos de los míos, pero ahí estoy. Cargo con mis angustias y mis dudas, así seguiré hasta el final. No tengo respuestas. Mi acercamiento a la ciencia ocurrió hace unos 14 años. No me ha resuelto mis problemas, no está para eso. La ciencia dice el cómo, no dice el por qué ni el para qué. Podría algún día decir desde dónde y hacia dónde, pero nunca las razones. ¿Y la filosofía? La filosofía no responde, la filosofía pregunta. La filosofía es ponerse a preguntarse cosas. Responderlas es asunto de la vida. Hay pocas respuestas. Es el camino el que vale. Sócrates llamó esto elencos, interrogatorio o argumentación. No más. Este es el destino de un hombre que piensa. Nuestra grandeza y nuestra tragedia al mismo tiempo es que somos los únicos seres con preguntas, dudas y angustias. Ni siquiera los más superiores de los mamíferos, prehominidios, tienen angustia. Nosotros buscamos razones. Es nuestra particularidad. Las religiones han sido inventadas por los hombres y las tragedias también. Yo pertenezco a esta geografía que ha inventado todos estos asuntos. Me alejé lo más que pude. He ido hasta el otro lado del planeta. Ahora sé que fue un gran privilegio de haber nacido ahí, por la herencia, no por la fe. Prácticamente toda la herencia de Occidente nació ahí, lo mejor de nuestra modernidad occidental. Y yo reclamo esta herencia como un hecho de civilización, no de fe. La fe no se discute, se tiene o no se tiene. La fe no ofrece argumentos, de lo contrario no sería fe. Estos pobres diablos que quieren probar científicamente su fe no entendieron nada. Una fe no se prueba, se cree y ya. Yo no tengo esta suerte y parece que jamás la tendré. Somos seres que ni siquiera eran necesarios ni obligatorios en el transcurso de la evolución. La ciencia nos dice que fuimos un azar. No se trata de creer en lo que dice de la ciencia. La palabra creer no tiene sentido. Sabemos algunas cosas. De cambiar algunas variables no estaríamos aquí. No hay razón, no hay por qué, no hay para qué. Pero ahí estamos y buscamos razones. Algunos las encuentran en la política. Algunos las encuentran en la religión. Otros se buscan razones más chicas o más grandes, según el tamaño del alma de cada quien. Y otros se quedan frente a la inmensidad del vacío. ¿Yo dónde me quedo? Ante la vastedad del espacio y la infinitud del tiempo, con mi desamparo a cuestas. Y sin embargo estoy aquí y hay que hacer cosas y hacerlas bien. ¿Por qué? Porque un hombre es lo que hace. Estamos aquí, no somos necesarios, no somos amables, y sin embargo existimos y sufrimos, y no hay necesidad de que suframos tanto. La religión ha sido nuestro invento. Dios y los dioses han sido nuestro invento. Qué pobre y triste Dios es ese que obligaría a sus criaturas a la eternidad del sufrimiento. En las relaciones entre la Iglesia y la ciencia ha habido dos grandes choques. Uno en relación con lo extremadamente grande, el otro en relación con lo extremadamente chico. El primer choque fue en el siglo XVII, cuando la Tierra dejó de ser el centro inamovible del mundo. De repente todo cambió. Este fue el periodo de los Copérnicos, Galileos, Kepler, Giordano Bruno, etc. El segundo gran choque fue en el siglo XIX, con Darwin. Este siglo XX, a pesar de lo que se dice, no ha sido un siglo antirreligioso, al contrario, ha sido un siglo de armisticio entre ciencia y religión. Y esto gracias a la astronomía, a lo extremadamente grande.
Con el descubrimiento del Big Bang, el principio del mundo se ubica en este momento inicial. Antes no había ni tiempo ni espacio, después hay todo. Esto se parece mucho a lo que se dice en la Biblia. No es un azar que el Papa haya dicho a los físicos que lo visitaban: antes del Big Bang me corresponde a mí, después del Big Bang les corresponde a ustedes. Ahí está Dios, el fiat lux de las Escrituras, que se parece como dos gotas de agua al momento de Planck. La física llama así a la fracción de segundo, 10 a la menos 33, que precedió al inicio del Big Bang. Ahí caben todos los misterios, y la física y la religión anduvieron de la mano durante 3/4 de siglo. La astronomía permitió este amaciato. El problema es que llegamos a un momento donde esta relación comienza a sufrir sacudidas. ¿Por qué? Porque era demasiado idílico. Se descubrieron estrellas en los confines del universo, más viejas que el principio. O quizá había varios principios, o quizá nunca hubo principio. La idea de un principio a partir de la nada es inaceptable filosóficamente. Volvemos a la gran discusión que dura desde los griegos hasta hoy. La teoría del Big Bang es aún lo suficientemente sólida, pero está empezando a ser cuestionada. Y yo tengo la leve sospecha de que en los próximos años nos encontraremos ante otro gran choque entre ciencia y religión, algo parecido a lo que pasó en el siglo XVII. Así que voy hacia más curiosidad, no hacia más creencia. Repito, la fe nunca habitó mi casa, la comprendo en los demás, comprendo la necesidad de la gente de contestar algunas cosas, de aliviar la angustia de la muerte. Somos seres que dicen ser mortales y afirman al mismo tiempo su inmortalidad. No paramos de contradecirnos, y esto me enternece. Pero algunos no tenemos el recurso de la fe. La fe no es una salida fácil. ¿Quién habla de facilidad? No hay salidas fáciles. Ni creer ni no creer son fáciles. Digo, la fe es un recurso que algunos no tenemos. Este hombre despertará de su sueño para descubrir un día su total soledad, su radical extrañeza. Debe vivir en un universo sordo a su música, indiferente a sus esperanzas, lo mismo que a sus sufrimientos y a sus crímenes. Y son pocos los que tienen la valentía y la lucidez suficientes para aceptar esta situación. La inmensa mayoría busca calmar sus angustias y su deseo de explicación. Pero ni siquiera la fe lo logra. Si estuvieran tan seguros de lo que dicen, no tendrían dudas. Habría demostración. Si su Dios, si su creencia, si su inmortalidad fueran tan seguros, no necesitarían de la fe. Todo esto es bastante patético. Yo observo la religión desde el punto de vista histórico. Es la historia de la patética búsqueda de los hombres para dar sentido a su presencia sobre la tierra y a su muerte. Y cuando digo patético, no estoy siendo despreciativa. Ningún historiador puede ser siquiera medianamente bueno si no tiene hacia el objeto de su estudio una profunda simpatía. Tengo una inmensa simpatía hacia esa gente que busca creer, y a veces lo logra y otras no. Los humanos somos los únicos seres que buscan trascendencia. No nos basta con comer y aparearnos. Queremos más, queremos dar sentido a la vida. El problema es que a partir de la búsqueda de la trascendencia se establecen las instituciones, y estas son forzosamente a la medida de los humanos, con sus jerarquías, sus terrores, sus intolerancias. El asunto de la fe es mucho más noble que la religión. Y la religión es a la fe lo que hacer el amor es al amor. Es decir, la fe es grande, la religión lo es menos, y sus jerarquías, sus instituciones, son del tamaño que le damos nosotros los humanos. Yo ya no puedo afirmar, ya no tengo la edad de las afirmaciones. Tengo ya la edad de los quizás. Soy una agnóstica proclamada. No sé, puede ser que sí, puede ser que no. Probablemente no hay nada. No tengo argumentos para afirmarlo y nadie los tiene. Mire, en árabe al viejo se le llama ayuz.
Ayus significa literalmente el que ya no puede. Pero lo que ya no puede no es correr, no es ganar el pentatlón. Ya no puede resolver los problemas del mundo. Se acerca a decir, no puedo con el mundo, no puedo comprender, no puedo acabar con la muerte, no puedo sobrevivir, no puedo. Nos vamos a quedar con la angustia. El que quiere despachar la angustia a la baja, ese ni siquiera merece su nombre de hombre, no merece la dignidad de hombre. Esta es mi dignidad de hombre, nací para esta angustia, nací para hacerme preguntas que no tienen respuestas. Y lo que me hace hombre me lleva a inventar algo tan grande como los dioses. Los humanos buscan, porque no se pueden quedar así enfrentados al gran vacío, inventan. La ciencia podría contestarles algo más. Puede contestar, por ejemplo, a la pregunta ¿cómo funciona este universo? Hace ya un buen tiempo que sabemos hacer vida en laboratorio, pero aún así no sabemos cuál es la razón de las cosas. Dar la razón de las cosas es un invento de las religiones. Y la grandeza de los humanos se mide en el grado de complicación de sus religiones y de sus mitos. Con uno o varios dioses, con infiernos, con cielos, con santos. Toda una gran variedad para responder al ¿para qué? O al Partido Comunista. Era él a los 13 años, en Siria, no en Francia. Por rebeldía hacia los míos, mi propia clase social. Son muchísimos los ejemplos de jovencitos de casas privilegiadas que se meten a la extrema izquierda por reacción contra sus familias. Me choca mucho la palabra que usted usó de comunistas infiltrados. Es un lenguaje que no uso ni comparto. Las personas pueden ser comunistas o socialistas o lo que gusten. Mi anticomunismo no tiene que ver con el suyo. El mío se construyó a partir de mi propia experiencia, no del oscurantismo anticomunista de los años 30. Nadie me hizo nada, ni me engañaron, ni me atearon. Yo cargo con la responsabilidad de mis errores y aciertos. Y nunca, o dígame dónde, nunca me he preguntado cómo es posible que filósofos como Agustín o Tomás hayan creído en Dios. Para mí este no es un argumento y usted no entendió mi exposición sobre la religión y la increencia de hace unas semanas. Ahora vuelvo a ella. Mi tesis, que no formé manejando el carro, sino trabajándola durante algunos años. Mi tesis es la siguiente. La no creencia es una afirmación de la soledad del hombre en el universo. Es generadora de orgullo, es generadora de angustia. Solo frente a su enigma, el hombre niega la existencia de un ser sobrenatural. Asume esta negación como un dato fundamental. Esta soledad engendra una moral y una ética fundada sobre el único valor discernible, que es el hombre. El ateísmo es una grandiosa tentativa del hombre para inventarse un sentido, para autojustificar su presencia en el universo. Hasta mediados del siglo XX, creyentes e increyentes eran antagónicos. Recientemente esta oposición parece haberse quedado atrás. El ateísmo hoy sufre la misma evolución que las grandes religiones contra las cuales apareció. Quedan pocos provocadores, tan estúpidos como arcaicos. Parece que la oposición creyente-increyente ya pasó. Ya no sabemos muy bien dónde se sitúa la frontera. De ambos lados aparece la conciliación. Y sigo con mi tesis. El racionalismo es el reconocimiento del papel fundamental de la razón en la aventura humana. Su problema no es la religión, su problema es la superstición. Creer en Dios es afirmar que la vida, el mundo y la historia tienen un sentido. Esto no es antirracional, es una búsqueda de sentido. Hoy vemos la debacle del espíritu racionalista, a la vez que la debacle de lo sagrado. La oposición ya no está entre creencia e increencia, sino entre creíble e increíble. Creyentes e increyentes se dan cuenta que la colaboración es más fecunda que el enfrentamiento. Más allá del antiguo antagonismo que marcó la cultura occidental, vemos el fracaso del racionalismo, tanto increyente como creyente, y la subida de lo irracional. Vemos la desintegración de lo racional, que no sirve ni a la religión ni al ateísmo. Aunque lo religioso no desaparece, lo religioso parece más bien degradarse.
Tenemos a cristianos indiferentes, hay enfrente de ellos unos increyentes con un alto sentido de lo sagrado, yo me sitúo entre ellos, y hay un vacío aterrador del pensamiento. Escapa a todo pensamiento sistemático. El mundo parece perder inteligibilidad y las divagaciones esotéricas no tienen absolutamente nada que ver con lo religioso. No hay más religión, ni hay más ateísmo. La diferencia entre creyentes e increyentes ya no aparece como fundamental. Hay formas de religiosidad, de lo sagrado, del límite, de la interrogación, de la espera, de la comunión con algo que nos sobrepasa, aún en la ausencia de fe. La diferencia entre creyentes y increyentes no es la razón. Por el lado de los increyentes tenemos la dignidad de la persona en sí. Por el lado de los creyentes tenemos la dignidad fundada sobre Dios. Dostoyevsky hizo del ateísmo una ascesis en la cumbre. Hay dos grandes formas de ver el mundo. Sin sobrenatural, el hombre solo frente a sí, frente a la naturaleza regida por leyes, y con sobrenatural. Pero la técnica parcelaria varió con la inteligencia. El espíritu humano capituló ante las fuerzas de la dispersión. La idea de Dios era una manera global de aprender el mundo, contra la dispersión que vemos hoy. La razón también era una manera global de aprender el mundo contra la dispersión que vemos hoy. Ambos, creyentes e increyentes, tienen su enemigo en la atomización del saber, del mundo, del espíritu. Entonces la ruptura ya no está entre creyentes e increyentes, sino entre globalizadores y parcelizadores, entre globalizadores y fragmentadores. Y hablé de periodos a predominancia racional y de periodos a predominancia irracional. Los periodos racionalistas se caracterizan por una reflexión intelectual sobre el universo, y los periodos irracionalistas se cuidan de las capacidades humanas de razonamiento, se refugian en las creencias heteróclitas. El sentimiento le gana a la razón, la pasión le gana a la inteligencia, la confusión le gana a la claridad. Vemos las grandes religiones en crisis, y proliferan las sectas, y prolifera la indiferencia en frente a estas sectas. El desarrollo de las grandes religiones va al par del desarrollo del ateísmo. Son dos actitudes que descansan sobre una confianza en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad. En cambio, la superstición y la moda de las creencias paranormales, esotéricas y otras extravagancias van al par con una indiferencia práctica, porque ambas actitudes descansan sobre el rechazo de la razón. Entonces tenemos dos formas de increencia y dos formas de creencia. Luego hablé de los periodos que ha pasado la humanidad. En la antigüedad clásica tenemos el triunfo de la razón, un equilibrio roto en el siglo I de nuestra era con una crisis de irracionalidad. Luego vuelve a formarse la síntesis racional, dura hasta final del siglo XIII, los siglos XIV al XVI vuelta de lo irracional, el siglo XVII es vuelta a la razón, luego el irracional le gana con el espíritu romántico en principios del siglo XIX, nuevo periodo racional a partir de 1830. Hoy, en la segunda parte del siglo XX, se cuestiona el poder de la razón y volvemos a un periodo irracional. Tuvimos entonces 4 derrotas sucesivas de la racionalidad: pagana, escolástica, cartesiana y cientista. Estamos viviendo la 4ª crisis de irracionalidad en Occidente: fin de mundo antiguo, fin de medievo y renacimiento, romanticismo y fin de milenio.
Las construcciones humanas avanzan en los periodos de racionalidad, cuando los hombres utilizan el único instrumento eficaz que tienen, que es la razón, y las construcciones se detienen en los periodos de irracionalidad, cuando los hombres rompen su instrumento. Hoy estamos adentro de este periodo y los trabajos están detenidos. La cuestión central de la existencia de Dios ha sido alejada sin haber sido resuelta. Esta es una actitud post-atea que no se puede mirar con palabras y nociones de los años 30. Y terminé diciendo que este estado no podía durar eternamente. Ya ve que no son cosas que se descubren manejando el carro en el periférico. Ahora, su tentativa de demostración por la matemática, perdón, don Mario, pero soy una vieja ave que sabe reconocer un razonamiento sofista a 100 kilómetros. Esto no convence ni a un chico con primaria incompleta. Usted está mezclando dogma con postulado, con hipótesis, y el resultado es un menjunje que probablemente logre apantallar a un cierto nivel. Pero disculpe, necesito mucho más que eso. Mario, partimos de puntos de vista absolutamente diferentes. Usted dice, ni el ateísmo ni el agnosticismo me han dejado satisfecha. Y no se le ocurre que a algunos seres no es posible satisfacerlos. Demasiado inquietos, buscadores, reflexivos, dejaron la satisfacción lejos detrás de ellos. Ya no hablan así, no buscan satisfacerse, más bien lo contrario, van cada vez más lejos y más hondo y no se preocupan por las satisfacciones. El final es surrealista. Si no puede creer, me dice, ore. Yo estoy negada para el surrealismo mágico. Yo no sé si el trabajo puede ser considerado como una forma de oración. No comprendo la oración, Mario. No es parte de mi universo intelectual. Mi relación con el mundo se hace a través del trabajo. No busco satisfacciones. Mis discusiones conmigo misma y con las pocas personas con las que puedo discutir van, permítame decirlo, mucho más lejos. No espero haber sembrado en usted ninguna inquietud. Soy una agnóstica no militante. Gracias por su carta. He tratado de explicar la posición de Yankelevich. Parece que nuestra lejanía en México en relación con lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial nos hace pensar que el nazismo fue solo Hitler y una pequeña camarilla que lo rodeaba. En todo caso, un asunto de poder que deja a la inmensa mayoría del pueblo alemán incólume. Pues no fue así. El fenómeno nazi fue una dinámica general de toda la sociedad alemana con la aprobación, no tácita sino activa, de toda la sociedad, cosa que no ocurrió en Italia, por ejemplo, con Mussolini. Durante muchos años, 33 a 45, la sociedad alemana fue nazi, ideológicamente convencida por la ideología nazi. Los foráneos pueden pretender no haber sabido de los crímenes nazi en los campos de concentración, pero los trenes pasaban atravesando el país, los aldeanos los veían con su carga humana, los vecinos de los campos olían el olor fétido de los hornos crematorios. Los alemanes aprobaron la política de exterminio en contra de los judíos y los gitanos. ¿Sabe que a veces basta de un solo crimen para deshonrar a todo un pueblo? ¿Qué tal 6 millones de crímenes? Yankelevich habló de la noción de crimen contra la humanidad. Este tipo de crímenes no puede ser banalizado. Tiene que ser tratado como lo que es, una excepción. Los alemanes como nación son responsables de lo que pasó en su país. Comprendo que esta responsabilidad mayor, ontológica, resulte incomprensible del yo no lo hice, yo no fui. Pero somos responsables. Esta responsabilidad es la marca de nuestra humanidad. El día en que en México escribió a Yankelevich para decirle su sufrimiento, este lo recibió como mensajero de la primavera. Esas son sus palabras. El joven alemán no se quejaba, no eludía la responsabilidad de su pueblo, no decía yo no fui, simplemente decía que sufría. Todos aquellos que biológicamente hablando, porque nacieron después, no participaron ni en el crimen ni en la complicidad del crimen, tendrán sin embargo que aprender a vivir con este sufrimiento. ¿Por qué?
Se lo voy a decir con un recurso de la sofística. Los filósofos somos buenos sofistas cuando queremos, incluso Sócrates. Usted saca orgullo de cada obra precolombiana que ve expuesta en un museo, de cada chacmol, de cada penacho, de la astronomía maya. Usted no tuvo nada que ver con esas obras. ¿Por qué mimetismo extraño se enorgullece? Usted recibe el Nobel de Mario Molina como propio, cada gol de Hugo Sánchez en España, cada razón de orgullo por lo que hicieron nuestros poetas, nuestros artistas, nuestros científicos. Y si saca orgullo de lo que no hizo, pero hicieron los suyos, de la misma manera sacará vergüenza de lo que hicieron los suyos, especialmente si lo ha aplaudido, solapado, promovido. Esta es la ley de los hombres, la ley de la responsabilidad. En el lugar de Yankelevich yo no actuaría de manera tan drástica hacia el pasado alemán. Goethe y Beethoven son pertenencia universal, ya no solo alemana. Y lo haría principalmente porque soy más joven, porque no he sufrido de la Segunda Guerra Mundial y porque tengo la ligereza de aquellos para los cuales la vida ha sido relativamente benigna. No tengo lecciones que dar, y todas para recibir de aquellos que me precedieron y han sufrido más que yo. Que combato no los odio, a los que defiendo no los amo. Me dice, esta frase carece de ética o de moral o es falta de responsabilidad. Ni una ni otra cosa, Cristina. Hay obligaciones que asumimos cuando somos parte de un país, por ejemplo, y que este país está en guerra, salvo si se trata de el deber de humanidad. Se moviliza a los jóvenes, una de dos, o se desierta o se acepta el odioso compromiso de la guerra. En el segundo caso, se me hace 1000 veces más sano si no se trata de crimen contra la humanidad. Se me hace 1000 veces más sano combatir honestamente, pero sin odio alguno, a llenarse de un odio a la vez sin sentido, salvaje e idiota. Igual para los defendidos, defiendo a mis conciudadanos no necesariamente porque los amo o los amo. Ciencia y fe. Se ha creído que la suma de los conocimientos iba a llevar al conocimiento de un todo universal. Desde finales del siglo XVIII, pero principalmente en el siglo XIX. El espectáculo de una ciencia triunfadora impuso la idea que un día el progreso científico y tecnológico iba a extender sus luces sobre todos los misterios de la humanidad. El universo entregaría sus secretos y la idea misma de Dios acabaría por disolverse en el océano de las certidumbres. Sin embargo, a unos días del año 2000, los mismos misterios siguen enteros. ¿Por qué el hombre ha crecido sobre este polvo de estrellas? Frente a las interrogaciones que nacen, el científico no tiene más respuestas que antes en cuanto a la cuestión del sentido. Muchos malentendidos han empujado los científicos y los religiosos a enfrentarse durante siglos en cuanto a la cuestión de la verdad. Pero, ¿de qué verdad hablamos? En el nombre de la Iglesia hubo muchas condenas contra la ciencia. El proceso de Galileo sigue siendo el símbolo de una incomprensión tenaz entre sabios y religiosos. Galileo trató de fijar los límites de los territorios de cada quien en estos términos. Dijo, la intención del Espíritu es de enseñarnos cómo ir al cielo, pero no cómo anda el cielo. En el nombre de la ciencia hubo mucho prejuicio por el otro lado, contra una experiencia personal no necesariamente razonada.
Toda la historia de la lucha entre científicos y religiosos subraya la dificultad de un verdadero diálogo que respete el trabajo y el espíritu de unos y de otros. ¿Acaso la fe en Dios y el conocimiento científico caminan sobre vías distintas? ¿O acaso pueden encontrarse? De ahí la cuestión: ¿acaso la ciencia puede llegar a matar a Dios? La cuestión puede parecer fuera de sitio para todos aquellos que piensan que el hacha de la guerra ha sido enterrada ya desde hace rato. Sin embargo, en el terreno de los milagros, por ejemplo, sigue la confrontación. Los científicos hacen retroceder las fronteras de lo desconocido, mientras que para los hombres de fe, el conocimiento científico vuelve el misterio de Dios más fuerte. Uno puede preguntarse si la ciencia, en su avance inexorable, no logrará reunir algún día suficientes elementos como para afirmar que Dios no existe, o si Dios sí existe. ¿Dónde están hoy las relaciones entre científicos y hombres de fe? La verdadera enfermedad de una lengua, de cualquier lengua, no es ni la falta de términos en tecnología, ni la falta de términos en filosofía. La verdadera enfermedad de una lengua es cuando cae en la mentira. Cuando uno habla es para decir lo que piensa que es, lo que corresponde a su percepción de la realidad. Si hay un divorcio entre la palabra y esta percepción de la realidad, eso que con tanta admiración llaman realismo mágico, entonces hay enfermedad y del pueblo y del idioma. El primer contrato es la palabra. El primero, antes del contrato de compra-venta, antes del contrato de matrimonio, antes de cualquiera. El hombre es el único ser que habla. No es el único ser que ríe, como hemos pensado. Hemos hecho un programa aquí en el banquete sobre la risa y nos dimos cuenta que la apertura de la boca en los mamíferos superiores cuando están jugando es un principio de la risa. Entonces no va por ahí. Dijimos, el hombre es el único ser que piensa, y luego nos dimos cuenta que los animales superiores tienen un principio de pensamiento, no sabemos qué tan evolucionado, pero de que existe, existe, nos los muestra la realidad. Pero el hombre es el único ser que habla. La palabra es el contrato inicial con los demás. Si digo, María Luisa, le voy a entregar tal libro mañana a las 8 en Perisur, usted tiene que entender que le voy a entregar tal libro mañana a las 8 en Perisur. No puede ser de otra manera, si no, la palabra ya no significa nada. La mentira es enfermedad. Y hay pueblos que mienten más que otros, hija. Hay pueblos que rompieron esta relación del contrato inicial con la palabra. El delirio es una de las experiencias estéticas las más válidas del hombre. El que delira es incapaz de un encuentro. ¿Por qué? Porque encuentra su propio delirio, se encuentra a sí mismo. A la vez, el encuentro es un dato antropológico primordial. Si cuando deliramos no hay encuentro, la cuestión es de saber por qué algunos seres se están privando del encuentro, poniéndose a delirar en lugar de decir la correspondencia entre lengua y hechos. Si toma usted a un niño, el niño no tiene valores superiores. Está desprovisto de sensibilidad hacia estos valores aún, porque no se ha formado todavía. De ahí el amoralismo de los niños. Los niños son
seres versátiles, a menudo mentirosos. Su mentira es existencial, es vital. No es patológica. No es tampoco una deformación utilitaria de la realidad. Es el resultado de su infancia, de una atención insuficiente en la experiencia de lo real. Crecen, se educan y esta experiencia de lo real se vuelve la curación de su falta de tensión con la realidad. Nosotros vivimos en un estado de equilibrio con nuestro medio. La enfermedad constituye en la ruptura de este equilibrio. La mentira, cuando se vuelve crónica, es el principio de una enfermedad, tanto personal, mental, como social. La mentira no es una enfermedad mental, pero su estructura es la de una enfermedad mental. El hombre que dice la verdad postula que su interlocutor hace lo mismo. El universo de la verdad es un universo de relaciones reversibles, un universo adulto. El universo de la mentira generalizada es un universo absurdo, surrealista. El diálogo del mentiroso es un falso diálogo. Mantiene una ilusión de encuentro. La mentira aparece como un fenómeno periférico de la patología. Son las mismas debilidades que llevan tal persona a refugiarse en el delirio y tal persona a avanzar en la vida apoyada en la mentira. Si vemos nuestra sociedad, vemos que la mentira es prácticamente constante. Paz lo dijo en El laberinto, yo lo dije en El pueblo que no quería crecer. La mentira ni siquiera es para acomodar una realidad desagradable. Es simplemente gratuita en muchos momentos, muchos aspectos. Algo anda mal entre esta lengua, el sentido de la lengua y la relación con lo real. La mentira es un fenómeno de destructuración de nuestra sociedad. El error no está en las cosas, está en la relación con las cosas. Que no sabemos que el cielo es azul y no rojo, sí lo sabemos, pero la relación entre los hechos se hace mal. Hay un desconocimiento voluntario de la relación que une los datos. Hay una alteración de la relación que los une. La mentira es una actitud destotalizante. Yo pensé mucho a partir de la discusión que tuvimos en este programa sobre el relativismo. Durante 3 meses, ¿se acuerda? Hemos discutido de relativismo en relación con el bien y el mal. Y me di cuenta que nuestra visión de la realidad en México es absolutamente destotalizadora. Dividimos los hechos en pedacitos. No totalizamos la visión del mundo. Estamos en un universo donde nada garantiza la primacía de la verdad en relación con la mentira. Parece que no hay razón alguna de decir la verdad. La mentira parece una técnica mágica, una falsa maestría de la realidad. El hombre normal amaestra su destino transformando su medio, transformándose él mismo al mismo tiempo que transforma su medio. El mentiroso se complace en una realidad ficticia. Su mentira es el equivalente de las alucinaciones de aquel que delira. Es una técnica de ilusión de poder. Es una técnica parapsicótica. La verdad consiste siempre en un valor. En la mentira hay una degradación del encuentro del yo con el mundo y una degradación de la noción de valor. Se pierde la noción de los límites entre lo verdadero y lo falso. Y eso lo encontramos en cada momento de nuestra vida y sin necesidad. Y la gente resulta convincente cuando dice mentiras, porque están convencidos, no hacen esfuerzo siquiera para hacerlo, para decir mentiras. La búsqueda de la verdad, María Luisa, no es una actividad de lujo. No es un asunto de la lengua, es un asunto del espíritu en relación con la lengua. La búsqueda de la verdad es una dimensión esencial de nuestra humanidad. Quiero entonces terminar con algunas citas de Gracián. No sería una mala manera de terminar el programa.
Unas citas tomadas justamente del arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Dice: tontos son todos los que lo parecen, y la mitad de los que no lo parecen. La necedad se ha apoderado del mundo. Las palabras son la sombra de los hechos. Solo hay que dar algo por hecho para que no se haga. El secreto para obtener las cosas es despreciarlas. Una valiosa regla de los sabios: no defenderse nunca con la pluma, pues deja rastro y es más un premio que un castigo del rival. Provocar a los grandes hombres para alcanzar la fama por vía indirecta es una estratagema indigna. No conoceríamos a muchos que no lo merecían si unos excelentes contrarios no les hubieran hecho caso. Ni hay venganza como el olvido. Así quedan sepultados en el polvo de su nada. Saber que hay gente vulgar en todas partes, incluso en Corinto, es fiel discípulo de la ignorancia, madrina de la necedad y aliada de la mentira, la vulgaridad. No hay que preocuparse por lo que dice y mucho menos por lo que piensa. Es importante conocerla para librarse de su trato. Unos minutos pueden avergonzar durante toda la vida. Normalmente los sabios sufren por falta de malicia y los necios al contrario. Unos sufren porque sienten y otros disfrutan porque no sienten. Así que unos sufren por una inteligencia muy sensible y otros disfrutan por la ausencia de ella. Las necedades comunes gozan de prestigio por estar muy extendidas. El arte de la prudencia de Gracián. Sobre fin de siglo, fin de milenio. La vez pasada he hablado del milenarismo cristiano. No acabé, no terminé. A final del siglo V, el Papa Gelasio mantuvo el Apocalipsis entre el texto de Juan, entre los escritos canónicos. Aunque mostró suspicacia hacia los escritos milenaristas de Tertuliano, de Justino, de Lactancio. En la Iglesia Ortodoxa pasó mucho tiempo antes de que admitieran el Apocalipsis de Juan entre los escritos canónicos. El Apocalipsis de Juan es, les recuerdo, el texto fundador del milenarismo cristiano. La aceptación del Apocalipsis por la Iglesia Ortodoxa se hizo hasta el siglo XIV, después de muchas reticencias. Así que el milenarismo ha sido marginalizado desde el siglo V. Luego reapareció en el siglo XII con el monje calabrés Joaquín de Flor. Para él la historia se dividía en tres periodos: el tiempo antes de la gracia, el tiempo de la gracia y el que esperamos. Eso significa, primero, el tiempo de la ley mosaica antes de Cristo, que él llama la edad del Padre, el tiempo marcado por la llegada de Cristo, bajo la letra del Evangelio, él la llama edad del Hijo, y por fin el tiempo en que triunfará la inteligencia espiritual, que él llama edad del Espíritu. Joaquín rompe con la interpretación augustiniana de la Iglesia oficial y vuelve a la escatología de las primeras generaciones cristianas, que, les recuerdo, eran absolutamente milenaristas. Este monje suscitó una posteridad revolucionaria, a veces bastante violenta. De hecho, golpeaba a la institución eclesiástica. Los franciscanos difundieron las ideas de Joaquín. Su influencia desbordó los medios extremistas. Dante lo calificó de profeta, Cristóbal Colón y Campanella lo citaron. Hay otra tradición escatológica. En el siglo IV, luego en el VII, fueron redactados unos textos proféticos que se llamaron sibilinas cristianas. Circularon durante todo el medievo.
Como el milenarismo tradicional, hablaban de una edad de oro cristiana antes del juicio final. Aquello alimentó el espíritu de las cruzadas. Fue también una de las ideas maestras de Cristóbal Colón. Según esto, los reyes cristianos habrían sido soberanos en los últimos días. Milenarismo y violencia se fueron a menudo de la mano. A lo largo de la historia, algunos grupos han querido imponer el millennium por la fuerza. Es el episodio que evoca Marguerite Yourcenar en su obra Opus Nigrum, la obra en negro. Portugal fue uno de los países más alcanzados por las utopías milenaristas, por la obra del jesuita Antonio Vieira, que vivió entre 1608 y 1697. Este nació en Brasil y figura entre los mayores nombres de la literatura barroca. Él veía en los viajes hasta las extremidades de la tierra el principio del advenimiento milenarista. Lisboa estaría entonces en el centro de este imperio de Cristo sobre tierra. El Papa sería el único pastor espiritual de la humanidad y el emperador de Portugal se volvería emperador del mundo, sería el árbitro universal. Esto es, grosso modo, lo que decía.